de C5N Investiga, no se vaya, que le vamos a contar en breve el escándalo de la abuelita de 81 años que mantiene 11 plazas en la provincia de Mercedes. Incluso se lleva casi 1 millón de pesos anuales en este mantenimiento. Pero el programa pasado hablábamos de la violencia, los jóvenes, el bullying. Exactamente, Nacho, porque la violencia escolar, que como les contábamos, los especialistas dicen que es casi una epidemia. Los casos de violencia, del bullying entre compañeros se van multiplicando y es un fenómeno que preocupa bastante, y es por eso que les agradecemos a todos ustedes por habernos mandado a través de diferentes mails, de Facebook, de Twitter, algunas propuestas que pueden servir para solucionar de alguna manera. Por eso nosotros hicimos el informe, los casos de violencia que se viven en las escuelas. Vamos a ver una primera placa donde les vamos a resumir y contar una buena noticia. ¿Qué está pasando en Corrientes, por ejemplo? Nosotros pensábamos que no había ningún tipo de proyecto. Exactamente. Que había un vacío. Había un vacío. Hay un vacío, sobre todo en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, pero hay proyectos. Por ejemplo, Córdoba y Corrientes aprobaron la ley de bullying. Esto es nuevo. ¿Qué tiene esta ley? ¿Cuáles son los fundamentos más importantes? Una base de datos referido a los alumnos víctimas de acoso. ¿Para qué sirve esto? Para tener cuenta, para saber, para hacer proyecciones de cuántos chicos son los que están sufriendo acoso escolar y si es real. Una creación de un comité de convivencia escolar para controlar el bullying, muy importante. Este comité creado por compañeros y también por maestros para ayudar a otros chicos que están sufriendo de bullying, porque si no, nadie hace nada por ellos. Y para que se animen los chicos también a proteger a sus propios compañeros. Sí, para sentir que no son unas víctimas silenciosas. Seguimos con esta ley muy interesante. 70% de los docentes está preocupado por la violencia escolar dentro de las escuelas, algo que es un disparador para saber que es real, que esto que estamos hablando es real, porque hay un docente que nos envió un mail diciendo siempre culpan a los docentes. No estamos culpando a los docentes, estamos diciendo que no tienen herramientas, son víctimas. Es por eso que les mostramos la otra cara del bullying, porque el 50% de los maestros se sienten desprotegidos a la hora de enseñar, el 35% sufre de estrés y 3 de cada 5 docentes pidió licencia psicológica por los maltratos que recibe, no solo físicos, sino también psicológicos, esos maltratos de chicos que hacen cosas, que les gritan, que a un profesor que era gordo le gritaban gordo todo el tiempo, ¿por qué no te vas a tu casa? No servís para nadie. Así un bullying que afecta no solo a los chicos, sino que también a los maestros. A toda la cadena educativa que está rodeada prácticamente de una falta de respeto al guardapolvo blanco, lo que antes nos pasaba a nosotros, la generación del 70, la generación del 80, en donde se respetaba al guardapolvo blanco, no solamente en la educación, sino también en los hospitales. Hoy te tiran un cascote por la cabeza, entran con cuchillos, con balas, y es como que los padres también abandonaron esa cadena de roles, porque si yo me mandaba una macana del colegio, mi mamá y mi papá me iban... Esa es la clave. Me iban a dar un poquito de si no le pegaban al profesor. O sea, si a mí un profesor me llamaba la atención por mala conducta y citaba a mis padres, cuando mis padres llegaban a mi casa yo tenía que salir corriendo, porque seguramente que se le iban a agarrar conmigo, no con el director. Miren esta historia porque realmente es impresionante, no se puede creer, y ojalá que los padres que nos están mirando empiecen a tomar un poco de atención y empezar a respetar nuevamente el guardapolvo blanco. Día normal de clase ingresa la mamá junto con su hijo y la madre y el hijo comienzan a agredirme, ella con un palo, un elemento contundente, y su hijo tenía un cuchillo. Viviendo una situación que se da en las escuelas, que es el alto grado o la generalización de violencia que se instala en las escuelas. Me golpean, yo pierdo el conocimiento, por lo que los médicos me han dicho aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media. Me golpean en el rostro y me producen la fractura de una de mis costillas del lado derecho. La
La violencia escolar no solo ha aumentado con el maltrato entre alumnos, sino que también son los propios docentes los que sufren acoso por parte de padres y estudiantes. Mucha impotencia, Este docente esté dañado emocionalmente. como mucho desgano también. Un relevamiento de la Federación de Educadores Bonaerenses reveló que los profesores son víctimas del mal comportamiento en las aulas, de las cada vez más comunes agresiones físicas y de las presiones de los padres. Tanto es así que el 35% de los profesores sufre de estrés. Y aquel docente que venía a la consulta del área específica de FEB venía sufriendo o habiendo sufrido alguna situación que le generaba este estrés postraumático. Mucha impotencia, como mucho desgano también, porque uno ve que a veces uno pone para enseñar y para incentivar a nuestros alumnos. Este docente esté dañado emocionalmente, porque fíjate que en un segundo tiene que pasar de una situación a lo mejor de violencia verbal, darse vuelta y ponerse frente a los 30 pibes que tiene que estar de la mejor manera para que se traduzca esto en calidad de educación. El malestar del profesorado es real y bastante profundo. El síndrome del mobbing, conocido como el hostigamiento laboral, es uno de los males más comunes y repercute a que cada vez haya menos docentes. En vez de cuidarnos o de protegernos o de defendernos, todavía nos denostan o nos critican y bueno, eso lamentablemente a uno lo termina afectando. Porque se sienten solos en el aula, desmotivados por esta complejidad que hoy se ha instalado en el... Un maestro dentro de la sociedad tiene muchísimo para aportar, para cambiar y los jóvenes, sin ninguna duda, aunque es una frase tan remanida, son realmente el futuro y hay muchos que realmente valen muchísimo la pena. Esta historia no tiene un desenlace feliz porque no solo lo escuchábamos y realmente es emocionante ver cómo este profesor cuenta la pasión que tiene por enseñar y cómo terminó todo, ¿no? Golpeado, como lo vemos, con la cara realmente destrozado. Estuvo varios días en el hospital, inconsciente, con una costilla rota. Pero lo peor, Nacho, que atrás de cámara me contó que no volvió a pisar el aula, que no volvió a una escuela. Un estrés postraumático Sí. y un daño irreversible, Sí. capaz, ante una violencia. Y pensaba cuando veía este excelente informe es cómo se dieron vuelta las cosas, ¿no? Porque uno tiene recuerdos muy lindos de maestros, de Sí, maestros que le cambiaron la la vida, que te ordenaron la vida, que somos nosotros dos lo que somos gracias a esos docentes, y en realidad hoy se dio vuelta la taba y los maestros y los alumnos directamente golpean de una manera feroz a esta Sí, persona. ¿Y tal qué cual. pasó? Bueno, además, sabemos que no dio más clase. No, y eso es el peor desenlace de esta historia porque es lo que importa, ¿no? Que este profesor de alguna manera se pueda recuperar y volver a dar clases que tanto le gusta. Hablamos con su familia también y nos contaban la pasión que tenía. Pero la buena noticia es que esta madre que fue citada por Ricardo Fusco porque su hijo tenía mala conducta y simplemente él quería charlar y ver cómo solucionarlo, esta madre hoy está presa, le dieron 4 años de cárcel. Y es por eso que esta madre hoy está alejada de su hijo, no pudo hacer nada. Este hijo está con su padre tratando de desarrollar una vida lo mejor que puede, pero con ese ejemplo de una madre que cuando le llaman la atención a su hijo va y lo que hace es retar, regañar y también golpear a ese profesor, seguramente que también ese chico va a necesitar alguna ayuda psicológica, porque no es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo para tener un hijo violento y que después ese chico no solo haga bullying, violencia escolar contra sus compañeros, sino que también no respete a los maestros como en el informe que les estábamos mostrando. Y sería importante que se toquen estos temas todo el año, no ante cuando pasa que nos ponemos mal porque vemos un maestro
como el que estábamos viendo, con la cara partida a patadas por un padre, sino todo el año hablar de esto, porque hay que cuidar no solamente a los maestros, sino también a los pibes. Sí, al hijo de esta madre violenta, que bueno, la justicia fue con todo el peso, la condenó, pero también no descuidemos a los chicos. Tal cual. Bueno, vamos a ver cifras de lo que es este fenómeno, el fenómeno del bullying, pero contra los maestros. Les contábamos, 70% de los docentes preocupados por la violencia que viven en su escuela, en su clase, 50% que se siente desprotegido a la hora de enseñar, no saben cómo van a reaccionar los chicos, los padres, 35% que sufre de estrés y 3 de cada 5 docentes que pidió licencia psicológica de estrés o deterioro físico a raíz de la violencia escolar. Vamos a la segunda placa que también muestra esto y les vamos a contar. Lo que hicimos fue sumar las cifras y es más del 90% de los docentes que realmente está preocupado por lo que está pasando en la escuela y no sabe cómo solucionar. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Nuevamente, como les pedíamos, una ley de bullying, como aparece en algunas provincias, como también en la provincia de Buenos Aires se está luchando por tener esto. Lo que estamos pidiendo es un manual para toda la escuela entera, para que se sepa cómo solucionar los casos de chicos que se pelean, pero también los casos de estos profesores desprotegidos, de este director, por ejemplo, que hoy no puede volver a pisar el aula, que se haga algo, que como esta madre hoy tuvo su sentencia, todos sepan que si se castiga a un profesor va a pasar algo y si se castiga a un chico también va a pasar algo, que haya leyes, que alguien ampare al sistema educativo. Un protocolo para casos de violencia y bullying, ojalá que pronto esta ley sea tocada en la Cámara Alta y Baja y bueno, muchas gracias Cata por este tema que fue muy importante y creemos nosotros que la educación es el pilar principal de esta Argentina que quiere crecer y que seguramente con la ayuda de todos y la solidaridad de todos vamos a poder salir adelante.